no va a funcionar. Vlado, entonces al final estamos en el peor de los mundos. Vlado, es bonito lo que está diciendo, pero estamos aquí nosotros desde marzo diciendo lo mismo. Si aquí en la televisión, si los periodistas, si los invitados, si la gente sabía que sin protección social, ¿no es cierto?, sin que la gente tuviera certezas en lo económico, ¿no es cierto?, para poder quedarse en la casa esto no iba a funcionar, ¿cómo el Parlamento no lo sabía? ¿Cómo el gobierno no lo sabía? Eso es lo que se pregunta la gente hoy día. ¿Por qué hace 3 meses bastaba con 65 lucas? Y hoy día se dan cuenta que se necesitan 100 por lo menos para mantener la línea en la pobreza. Exacto. Porque eran 65 lucas y bajando. ¿Ah? ¿Por qué se anuncian y se anuncian cosas para gente honoraria y de clase media y todavía ni se aprueban? Entonces, ese en el fondo se lo traspaso a usted, esa es mi pregunta, ese es el interrogante que yo le traspaso a usted, porque es el interrogante que la gente, los ciudadanos me traspasan a mí, me mandatan para yo hacérsela a usted. Chuta, ¿había un mal diagnóstico, Javier? Quizás, Javier, había a lo mejor un mal diagnóstico, a lo mejor, como dijo el ministro Mañalich, chuta, nos encontramos con un país de frente que a lo mejor no lo teníamos en nuestras planillas. ¿Sabes lo que me pasa, Julio César? Que ser pitonizo, haber dicho que acá íbamos a estar preparados para la peor pandemia de la historia de la humanidad, porque quizás cuando empezó no sabíamos que iba a ser la peor pandemia de la historia de la humanidad. Sabía que venía algo complejo, pero esto ha sido obviamente una situación cambiante para mal, con una situación que no es de Chile. De repente a mí me pasa que uno mira esto como en la lógica cuando se queda contaminado solamente con la mirada nacional, echarle la culpa al gobierno, en la polarización que ocurre en el Congreso, como si esto fuera una situación solamente chilena. Y acá estamos hablando de un drama que le pasó a países con más recursos que Chile, más desarrollados que Chile. Y en eso cuando esto pase y uno tenga que hacer comparaciones de lo que gastó Chile, de cómo hemos respondido, ingreso familiar de emergencia, un bono que fue bajito al principio, está bien, ley de protección del empleo, haciendo malabares con el seguro de cesantía, cajas de mercadería tan criticadas, plata para los municipios, ayer aprobamos un beneficio para los trabajadores independientes, se complementó el tema del ingreso mínimo garantizado. O sea, se han hecho cosas, Julio. O sea, si la pregunta tuya es válida, y creo que hoy día estamos en una dicotomía tan compleja que, por ejemplo, Chile, a pesar de tener uno de los indicadores de contagio más altos de Sudamérica, tenemos índices de mortalidad más bajos que países comparables con eso, y mucho más bajos que países comparables con la misma cantidad de contagios. Países que restringieron sus libertades de manera muy importante, como Perú, está en una situación dramática, el doble de fallecidos y más contagiados que Chile, y países que no hicieron cuarentena y fueron súper relajados, pero que tienen que ver con el componente cultural, como el caso de Uruguay, prácticamente están retornando a la normalidad. Por eso acá el que diga yo tengo la rueda, la clave acá, esto, diputado. O sea, yo veía que algunos, Julio César, solamente para terminar, yo veía que algunos de los que hoy día son tan críticos del relajamiento de las cuarentenas o lo que ocurre con las cuarentenas, el 8 de marzo estaban felices llamando una de las marchas más masivas de la historia de Chile también. O sea, creo que también hay que poner las cosas en contexto, y yo invito a la reflexión. No es lo mismo hacer cuarentena, lo decía Joaquín Lavín recién, en una casa calentita, con sueldo garantizado a fin de mes, que hacerlo en una casa de menos de 40 metros cuadrados, con hacinamiento, con pobreza, donde tienes que salir a buscar el ingreso al día. Y esa es la reflexión un poco que tenemos que hacer hoy día para ver cómo somos capaces de llegar en ayuda focalizada a esas personas. Diputado, ¿sabe por qué no me cuadra lo que usted dice en las fechas? Es porque el presidente de la República dio una cadena nacional el 22 de marzo. La tengo aquí, está documentada en todos los diarios. ¿Qué es lo que no cuadra? El titular de todos los diarios es que el presidente dice que esta es la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años. Así es. Entonces, cuando usted me dice que no sabíamos, que pitonizo, no sé, yo no le estoy diciendo, o yo creo que la gente nos está pidiendo, nos está reclamando, porque la ayuda finalmente llegó más, menos, la caja antes, después todo. La gente dice, si el presidente de la República el 22 de marzo en cadena nacional dice que esto es lo peor en 100 años, ¿por qué desde marzo no estamos a la altura de una frase como la del presidente, o son frases vacías? O estamos llenos de eslogan que decimos cosas, pero no trabajamos en virtud de lo que decimos. No, esa es la pregunta. Es súper fácil mirar el vaso vacío de la pandemia. O sea, acá, mira, a Chile le encanta compararse con Nueva Zelanda estos días, al ministro, lo mencionaba recién. A mí me carga.
el alcalde Joaquín Lavín. Bueno, pero yo te comento que Chile ha gastado en proporción a su PIB más recursos públicos, el tamaño del paquete fiscal de Chile es más alto que el de Nueva Zelanda, es más alto en proporción a su PIB que Alemania. Hemos tenido una proporción, y yo no quiero acá quedarme como el optimista, quedarme como... Pero ¿sabe por qué tiene que gastar más Chile o no? Porque hay más pobreza, desigualdad. ¿Perdón? ¿Sabe por qué tiene que gastar más plata Chile que Nueva Zelanda? No, yo se lo respondo al tiro sin ser economista. Porque en esos países hay menos desigualdad. En esos países hay más protección social. Entonces, en países como Chile, pobres, desiguales, completamente asimétricas en su distribución de ingresos, discúlpeme, termino, tiene que gastar mucho más. Es evidente que Chile tiene que gastar más que Nueva Zelanda. Por eso las comparaciones son odiosas. Concuerdo con usted, las comparaciones son odiosas. Y lo hizo. Oye, y lo hizo más que un país que tiene más desigualdad que Chile, que como Perú. O sea, mira, acá si nosotros nos queremos empezar a comparar también, miremos lo que ocurrió en países con más recursos que Chile, miremos lo que ocurrió en España, en Italia, lo que ocurrió en Estados Unidos. O sea, creo que acá empezar en una lógica de, oye, ¿quién tiene la culpa? En una lógica política al final. Javier, diputado, es que la pregunta, perdón, para transformarlo en pregunta, diputado, es que la pregunta no es, y mi tema no es compararme con nadie, ni echarle la culpa a nadie. La pregunta es, si en marzo el presidente decía que esto era lo peor en 100 años, ¿por qué desde marzo no se actuó en concordancia a lo peor en 100 años? ¿Por qué se parte con 60 lucas y bajando? ¿Por qué se parte siempre con, pucha, no tenemos? ¿Qué es lo que pasó? Esa es la pregunta. Sin comparación y sin... Yo comparto, Julio César, y el paquete que se ha entregado en Chile ha sido paulatino, ha sido progresivo, y es un paquete fiscal que es superior al de países con los que nosotros nos tenemos que comparar. O sea, acá la pelea que tenemos permanentemente, Julio César, es política, de oye, ¿cuánto nos demoramos? Si el Congreso estaba o no a la altura, vamos enlodando. Te acabo de escuchar decir de que un parlamentario en 2 meses gana 40 millones de pesos, dijiste. O sea, creo que también ¿Qué es lo que dije yo? Dijiste que un parlamentario en 2 meses ganaba 40 millones de pesos. Dije que aproximadamente 20. Ya, tampoco es efectivo eso, bueno, Julio César. 15, tampoco es efectivo. 15. Y tampoco es efectivo. Tampoco es efectivo. O sea, mira, da lo mismo, ¿no? Es una metáfora, diputado. Es una metáfora de que un parlamentario en 2 meses puede sobrevivir. Un señor honorario cae en la pobreza. Esa es la metáfora. Hagámonos cargo de eso, Julio César, porque efectivamente, y yo creo que lo dice muy bien Vlado Mirosevic, los parlamentarios no están viviendo la pobreza. Los parlamentarios y los funcionarios públicos que llegan a fin de mes tampoco están viviendo la pobreza porque les pagan su sueldo. Hagámonos cargo de aquellas personas que viven en condiciones de hacinamiento, de pobreza. Hagámonos cargo de aquellas personas focalizando los recursos. Pues en definitiva acá es re fácil hacer política diciendo paguémosle por ejemplo un postnatal de emergencia a una mujer que tiene un contrato asegurado, que llega a fin de mes, y nos olvidamos de las mujeres, por ejemplo, que trabajan informalmente en las ferias. O sea, creo que acá el ejercicio que tiene que hacer la clase política es de cara al país, con transparencia, entender el momento que estamos viviendo. Pero si ustedes empezamos a encontrar todo malo, decimos que lo que se ha hecho hasta el momento no estaba a la altura, yo te digo, compara el paquete fiscal de Chile con otros países que podamos compararnos, y te vas a encontrar con la sorpresa, Julio César, de que el paquete, de que la red que se ha armado en este tiempo en nuestro país es superior al de países con los que nos podemos comparar. Y si seguimos mirando el problema como que esta cuestión es una cuestión de la clase política, es culpa de Piñera, es culpa de Mañalich, nosotros echándole la culpa a la oposición, es un juego de suma cero. Esta cuestión hay que remar todos para el mismo lado para salir del momento en el que nos encontramos. Vlado. Julio César. Sí, Julio César, yo quería decirte lo siguiente, frente a tu pregunta de por qué, a pesar de que teníamos ya indicios, evidencias que esta crisis se iba a poner mucho más cruda, ¿por qué en 3 meses no se actuó? Y yo, Julio César, quiero ser muy sincero contigo. La verdad es que lo que yo he visto, lo que yo he experimentado en el Congreso, es que el gobierno no quiere escuchar, y que tenemos un gobierno que se cree ingerente y que dice nosotros nos las sabemos todas, aquí la oposición no nos va a venir a dar lecciones, y que lamentablemente no quieren escuchar. Pero no solamente no nos han escuchado nosotros, Julio César, no han escuchado los expertos, no han escuchado el colegio médico. O sea, lo que quiero decir es que un buen gobierno, lo primero que hace frente a una pandemia que efectivamente nadie pudo haber proyectado, es escuchar, porque nadie tiene una receta. Como nadie tiene una receta, lo que uno espera entonces de un buen gobierno es que los ministros escuchen, es que dialoguen,
esta mesa de acuerdo nacional a propósito del bono, de este bono 2.0, yo me pregunto por qué no se hizo hace 3 meses atrás. Se la pedimos al gobierno cuántas veces. Pero entonces, bueno, lamentablemente el jefe de la billetera, Julio César, tú lo sabes, el jefe de la billetera nacional es el presidente. Solo el presidente puede mandar al Congreso proyectos de ley que comprometan financiamiento público. Los diputados no tenemos iniciativa en eso. Entonces, estamos a la espera de que el gobierno reaccione. Muchas veces se lo pedimos, ¿qué es lo que nos responde? No, es que la oposición es obstruccionista. Pero ¿cómo vamos a ser obstruccionistas por decir algo de sentido común? Cuando el presidente anuncia un bono, la gente va inmediatamente a la municipalidad, lo que acaba de decir el alcalde Lavín. En Arica, acá, cuando se anuncia un bono, al día siguiente la gente hace fila en la Dirección de Desarrollo Comunitario esperando el beneficio. Pero claro, ayer lo que nosotros aprobamos, el gobierno dijo 2,5 millones de familias. Vamos a fiscalizar que así sea. Estamos hablando de 5,6 millones de personas. Vamos a fiscalizar que así sea, porque de lo contrario se hace un gran anuncio y después la letra chica hace que mucha gente quede afuera. Eso es lo que yo he visto al menos aquí en mi ciudad. Alcalde Lavín, bueno, estamos hablando todo del sentido de urgencia, que no es lo mismo para los legisladores, ¿no es cierto?, estar 2 meses sin recibir un sueldo, que ellos lo reciben, que la clase media. No solamente la gente que vive en pobreza, sino cómo la clase media se ha empobrecido, porque va a ser el gran fenómeno, estaba leyendo unos economistas hace un día, el gran fenómeno post-pandemia va a ser la clase media empobrecida, llena de deudas, con poco trabajo, teniendo que parar sus pymes, su trabajo diario, alcalde Lavín. Bueno, yo creo que efectivamente el gran efecto de la pandemia va a ser el empobrecimiento de la clase media. La clase media de la cual nosotros nos enorgullecemos porque en los últimos 20, 30 años fue progresando, fue mejorando su nivel económico, sus hijos llegaron por primera vez, por primera generación a la universidad, tantas cosas que hemos celebrado. Pero claro, en un momento, porque yo creo que aquí, yo he visto lo que dicen Vlado, Javier, dejemos de lado un poco las peleas políticas en este sentido. Esta pandemia tiene un efecto económico gigantesco, porque el remedio para la pandemia es parar y hacer una cuarentena o una hibernación. Y eso significa que la economía no funciona y se va al suelo. Ayer salieron las cifras, digamos, ya sabemos que en abril la economía cayó 14%, se habla que en mayo va a ser más, que en junio, mes que estamos ahora, va a ser más. Incluso habló Mario Marcel, presidente del Banco Central, y dijo una hibernación total podría significar una caída de más del 25% en la economía. Y cuando uno piensa en la economía y piensa en los sectores socioeconómicos, los más ricos se cuidan solos, lo sabemos, se cuidan solos. Las personas más pobres tienen la ayuda del Estado, parcial, tarde, pero la que no tiene nada es la clase media. No tiene nada, esa es la verdad. Y yo hoy día, incluso en Las Condes, veo personas que me dicen, alcalde, a mí me da vergüenza pedir. Yo les digo, no, hay que perder la vergüenza en estos días.